versión para leer todos al unísono. Y vamos a abrir nuestra Biblia en el pasaje de Efesios, capítulo 1. Efesios, capítulo 1, y vamos a leer de los versículos 3 al 14. Efesios 1, y vamos a leer del 3 al 14. Voy a invitarlos a que hagamos esta lectura de forma alternada. Yo comienzo con el versículo 3, ustedes el 4 y así vamos hasta reunirnos todos en el versículo 14. Efesios 1, del 3 al 14. Si ya tenemos este pasaje, la palabra del Señor dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para la alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia, que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios, para la alabanza de su gloria. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos muchas gracias por esta oportunidad que tenemos de meditar en tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has convocado. Gracias porque estamos aquí, porque tú tienes algo para nosotros. Señor, te rogamos que en esta hora tú nos hables, que tu palabra, Señor, pueda penetrar a donde tú quieres, podamos entender, Señor, las verdades de tu palabra y que, Padre, podamos nosotros responder de la manera que tú quieres. Ayúdanos en este momento, Señor, a escucharte, quita todo aquel obstáculo y todas aquellas cosas que nos estorben y que podamos, Señor, tener esa libertad de oírte. Queremos aprender de ti, Señor, queremos saber qué tienes para nosotros en esta mañana. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a meditar en esta parte de la carta de Pablo a los Efesios y he titulado la meditación o el sermón de esta mañana como la redención. Y vamos a ver cuáles serán sus beneficios, cuáles son sus beneficios, cuál es el propósito, cuáles son los motivos y cuáles son los que participan o las personas que participan en esta redención. A propósito de lo que comentaba nuestro hermano pastor acerca de este contrato de la casa, es algo muy interesante cuando nosotros recibimos o hacemos un contrato, ¿no? Y él daba gracias a Dios porque pudo hacer esto. Sin embargo, todavía no está la casa, ¿sí? Todavía no está este departamento de él, pero ya tiene papeles, ¿no? Y esos papeles dicen que él es el propietario y dicen que a él se la van a dar, ¿no? Y el pastor nos decía, bueno, en un mes más o menos me la dan, ¿sí? Y esto es algo que nosotros tenemos, un papel en donde está firmado y donde está sellado que el dueño soy yo, ¿no?
Y entonces yo puedo darle gracias a Dios porque ya lo veo y puedo decir a las personas, ya tengo esta propiedad, porque ya tengo esto. ¿Sí? Vamos a ver con la redención que pasa algo semejante. ¿Sí? Y vamos a meditar primero este lugar. Les invito a que tengamos abierta nuestra Biblia para ir viendo en esta. Dice el versículo 3, que sea alabado Dios, ¿sí? Porque nos ha bendecido, ¿en dónde? Dice, en las regiones celestiales. Y dice que con toda bendición espiritual en Cristo, ¿sí? ¿Qué quiere decir en las regiones celestiales? Algo interesante es que estas bendiciones no son terrenales, no son engañosas, no son superficiales, no son corruptibles, no son pasajeras. ¿Sí? ¿Qué sí son? Son bendiciones espirituales, son divinas, son reales, son eternas. ¿Sí? Entonces las bendiciones que Dios nos está dando, hermanos, no es terrenal. ¿Sí? No es que cambió de gobierno, no es que cambiaron las leyes, no es X. Las bendiciones que Dios nos está prometiendo son bendiciones eternas. ¿Sí? Y dice aquí en esta versión que tenemos de la Biblia, que nos ha bendecido, dice, en las regiones celestiales, con toda bendición espiritual. ¿Cuál bendición espiritual pensamos? La que sea. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y vamos a ver cuáles son estos beneficios. Primero, tenemos todas las bendiciones espirituales. Segundo, dice el versículo 4, que nos escogió en Él. ¿Cuándo? Antes de la creación del mundo. Veíamos un poco la vez pasada en que nos escogió. ¿Sí? Y a mí me gustaría que pensaran desde antes que naciéramos, desde antes que el Señor formó el mundo, nos escogió. ¿Sí? Por eso no podemos ir delante de Dios y decirle, claro, pues es que yo soy bien inteligente, ¿no? Por eso me escogiste. ¿Sí? O Señor, es que tú, ¿por qué me escogiste? Yo no soy nada, no valgo nada. No, el Señor me escogió. ¿Sí? Y en alguna ocasión yo les comentaba, cuando a uno está en un juego y lo tienen que escoger, es como esos nervios, ¿no? ¿Me escogerán? ¿Sí? Y la gente evalúa si es un partido de fútbol o si es para correr, si corre bien, no corre bien, ve nuestras cualidades. Pero el Señor nos escogió. ¿Sí? No es por cualidades, no es porque tengamos algo, no es porque carezcamos de algo. ¿Sí? Él nos escogió. Y ese es otro beneficio de la redención. Dice el versículo siguiente, el 5, dice, en amor nos predestinó. ¿Sí? Y este también es algo, a veces confundimos escoger con predestinar. Cuando habla la Biblia de nos predestinó, nos escogió para hacer algo. No es nada más que nos escogió y nos dijo, ustedes son mis hijos. No, los escogí para que hagan algo. Les estoy dando algo que hacer. Vamos a ver después qué es eso que nos dio que hacer. ¿Sí? Pero entonces llevamos que nos bendijo, toda bendición espiritual. ¿Sí? Nos dio, nos escogió, nos predestinó. ¿Sí? Y vamos a ver que también otra de las cosas que nos dio, dice allá en el versículo 7, que también en Él nos dio la redención. ¿Sí? Nos redimió. ¿Qué quiere decir redimir? Que Él pagó un precio por nosotros. ¿Sí? La sangre de Cristo fue derramada para comprarnos. ¿Sí? Porque nosotros estábamos listos para ser ejecutados por los pecados. Y el Señor fue y pagó el precio. Murió en nuestro lugar. Eso es redimir. Yo pago el precio de alguien y lo rescato. ¿Sí? Pero, ojo, no se queda el precio sin pagar, sino alguien más lo paga en mi lugar. Entonces el Señor también me redimió. ¿Sí?
Y luego dice en el versículo 9 que Dios nos dio en abundancia desde el 8, que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento y nos hizo conocer el misterio de su voluntad. Nos dio toda sabiduría y conocimiento y nos dio a conocer el misterio de su voluntad. ¿Sí? Otra cosa que obtuvimos, dice el versículo 11, en Cristo también fuimos hechos herederos. Y dice herederos, en Cristo también fuimos hechos herederos. Hay otras versiones de la Biblia que dice que nosotros fuimos hechos herencia. No tanto herederos, sino somos herencia de Dios. ¿Se imaginan? Algo valioso para Dios. Y luego dice el versículo 13 que fuimos también marcados con el sello que es el Espíritu Santo. ¿Sí? En estos encontramos 6 cosas que son importantes. Cuando nosotros nos preguntamos, ¿cuáles son nuestras peticiones al Señor? ¿Qué le pedimos? Y a veces con mucho llanto, con mucho fervor, con mucha esperanza. ¿Qué le pedimos a Dios? Puede ser por salud, puede ser por un trabajo, puede ser por problemas. ¿Sí? Como que podríamos englobar cuáles son nuestras peticiones. ¿No convendría darnos cuenta qué es lo que ya nos ha dado? Que nosotros a veces nos quedamos cortitos en nuestras peticiones. Cuando todo lo que ya nos ha dado toda bendición, nos escogió, nos predestinó, nos redimió, nos dio sabiduría y discernimiento para darnos a conocer el misterio de su voluntad. No es un Dios que se oculta, no es un Dios como pensaban los griegos, que se oculta, que nunca se relaciona con las personas y al contrario, los maltrata y así. No, es un Dios cercano. Nos da a conocer qué es lo que pasa. Somos considerados para Él como herencia. Somos algo valioso. Y somos sellados. Por si todo esto no nos damos cuenta, nos sella con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene y me sella. Así como en el contrato viene un sello y viene una firma y quiere decir que eso es verdad, todo esto que el Señor nos ha dado, ¿cuál es esa marca? Tenemos su Espíritu. Podemos darnos cuenta y podemos saber que es verdad porque tenemos el Espíritu. ¿Sí? Lo que dijo es verdad. No es algo que se le ocurrió, no es algo que pensó que sería bueno, pero después ya no. No. Ya tenemos el sello. ¿Sí? Tenemos muchos beneficios con la obra de la redención. ¿Sí? Vamos a ver para qué. ¿Para qué nos dio el Señor esos beneficios? ¿Cuál era ese propósito del Señor para darnos estos regalos tan maravillosos? Siempre cuando nosotros tratamos con el Señor, nuestros regalos o nuestras peticiones son así, comparados con la abundancia de lo que Él nos da. Nosotros pedíamos así. ¿Qué decía el pueblo judío o qué esperaba el pueblo judío del Mesías? Alguien que viniera y les ayudara a derrotar a los romanos. Con eso, para eso queremos un Mesías. ¿Sí? Tenemos toda la opresión de los romanos. Queremos que los quiten a los romanos y ser nosotros un pueblo libre. Su petición era así. Y el Señor lo que dice es, no les voy a quitar a los romanos. Les voy a dar una libertad que es más que eso. Una libertad que es eterna. Una libertad que no es de algún pueblo que venga. Es una libertad del poder del pecado. Y es una libertad que va a estar con ustedes todo el tiempo. Las bendiciones del Señor son mucho más abundantes de lo que nosotros pedimos. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de esto? Dice ahí el versículo 4. Dios nos escogió en Él
antes de la creación del mundo. ¿Para qué? Para que seamos santos y sin mancha delante de Él. ¿Para qué nos escogió? Para ser santos y sin mancha delante de Él. ¿Se acuerdan en este sin mancha que era el sacrificio que llevaban los judíos del cordero? ¿Cómo debía de ser el cordero? Limpio, ¿sí? Limpio. No debía de tener ni una manchita. ¿Sí? Y quizás Pablo estaba pensando en este sacrificio. Nosotros debemos estar sin mancha. Debemos ser apartados y sin mancha para Dios. El Señor nos hizo, nos escogió, nos predestinó para apartarnos para ser de Él. Ahora el Señor es Él, no somos nosotros. Es Él. Y entonces nos quieren presentar, o la obra que hizo Cristo nos presenta como apartados y sin mancha. Ese es el propósito de haber sido escogidos. Ese es el propósito de entrar a la familia de Dios. ¿Sí? El segundo lo tenemos ahí en el versículo 5. En amor, que es la parte final del versículo 4, en amor nos predestinó, ¿para qué? Para ser adoptados como hijos. Ya no somos hijos de Satanás, somos hijos del Señor. Nos adoptó. ¿Sí? Y una de las cosas que hicieron los romanos en toda su ley era este beneficio que tenían de adoptar. Por las mismas guerras había muchos niños que se quedaban huérfanos. ¿Sí? Y el pater familias, que era el que lideraba las familias, el varón que era el líder en las familias, tenía la opción de adoptar, ¿sí?, a uno de estos niños y adoptarlo con todos los beneficios, con todos los privilegios que tenían los hijos, con toda la herencia, con todos los beneficios que tenían. Nosotros, el Señor pagó un precio para ser adoptados. ¿Se imaginan estar al mismo nivel que el Hijo Jesucristo? Somos igual de hijos que Él. Venimos a ser parte de su familia. Somos sus hijos. Y yo les preguntaría a los que tienen sus hijos, ¿buscan el mal a sus hijos? ¿Cómo tratan a sus hijos? ¿Qué quieren para sus hijos? El Señor nos adoptó como hijos. Somos hijos del Señor, somos hijos de Él. Y entonces este propósito es, nosotros éramos esclavos, ¿sí? El ser humano es esclavo, pero el creyente es un hijo privilegiado de la familia de Dios. Un hijo disfruta del amor del Padre, ¿sí? La relación de un buen padre con su hijo es de confianza, es de proximidad, ¿sí?, es de intimidad. Entonces tenemos esa relación con el Señor. Por eso, hermanos, nosotros como creyentes nunca nos podemos sentir solos, nunca nos podemos sentir abandonados. Tenemos un Padre, y un Padre que pagó y que hizo todo por adoptarnos como hijos. Tenemos un Padre. Hemos visto niños que cuando ven personas extrañas se sienten solos, se sienten inseguros, y cuando ven al papá o la mamá, pero corren, ¿no? Y su carita se ilumina porque ya hay alguien conocido. Esa es la actitud de nosotros. Tenemos un Padre al que podemos recurrir, el que va a ver por nosotros, el que nos va a defender, el que está con nosotros, ¿sí? Dios está cerca y podemos entrar en una comunión con Él a la hora que queramos. Tenemos un Padre disponible las 24 horas de los 365 y a veces 66 días del año. Él está disponible. Ahí está. Él está ahí.
Y luego vemos en el versículo 6, ¿para qué? ¿Para qué hizo esto? Dice, para alabanza de su gloriosa gracia, ¿sí?, que nos concedió en su amado. Y el versículo 12 dice, para que seamos para alabanza de su gloria, casi al final del versículo 12. Y el versículo 14 dice, para alabanza de su gloria. ¿Cuál es este tercer propósito? Para alabanza de su gloria. ¿Y qué quiere decir la alabanza de su gloria? Algo interesante. El Señor rescató a muchos pecadores, los transformó en sus hijos, los adoptó, los amó. Esta es una obra enorme que hizo el Señor. Y Él se glorifica en esto. ¿Sí? Porque a través de esta obra, Él muestra su amor, Él muestra su poder, Él muestra su sabiduría, Él muestra su justicia y su gracia. Imagínense, un grupo de pecadores los reunió, los transformó, los adoptó y ahora ellos pueden alabar su nombre. ¿Cómo lo pueden alabar? Estando unidos, estando en unidad. Tenemos ejemplos de muchas reuniones de personas, ¿no? Nada más ahora vemos este meeting. ¿Sí? Hay reuniones de personas, pero no hay unidad. No hay unidad. Hay mucha gente, pero no hay unidad. Este grupo de pecadores sí puede haber unidad. Y en la unidad es cuando alabamos su gracia y su gloria. ¿Sí? Porque la gente ve y dice, bueno, ellos ¿por qué se reúnen? ¿Por qué están todos? ¿Y por qué están juntos? Si son tan diferentes. Tienen edades diferentes, tienen trasfondos diferentes, tienen educación diferente, tienen gustos diferentes, tienen actitudes diferentes, vienen de familias diferentes. ¿Por qué pueden estar unidos? Porque tenemos a Cristo. ¿Sí? ¿Cómo alabamos a el nombre de nuestro Dios? Cumpliendo lo que Él nos pide. ¿Sí? Estando en unidad. Por eso después vamos a ver en Efesios, ¿qué pasa en la familia? Debe de haber unidad. ¿Qué pasa en la iglesia? Debe de haber unidad. ¿Qué pasa como ciudadanos? Debe haber unidad. ¿Sí? Ahí estamos manifestando que conocemos al Señor. Ahí estamos manifestando que Dios nos rescató, nos transformó, ¿sí? Y ahora somos de su pueblo. Y ahora podemos alabar su nombre. Hermanos, a todo mundo nos gusta estar en grupos unidos. Llámese como se llame el grupo, nos gusta estar en grupos unidos. La gente lo intenta. En Cristo no se puede. Pero Él ya ha hecho todo. ¿Sí? Por eso es cuando habla del misterio, dice, les di toda sabiduría, todo conocimiento para que entiendan cuál es el misterio, que reunió todo en uno. ¿Sí? En la obra de Cristo reunió todo lo que nosotros podamos pedir, podamos anhelar, podamos querer, en la obra de Cristo ya lo cumplió. Por eso dices, eso es un misterio, no se puede entender. A lo mejor si nosotros hubiéramos hecho las listas de peticiones, Señor, mira, por favor cambia a nuestros gobernantes, por favor que nuestro país sea diferente, por favor el clima, por favor que tengamos mar, por favor, a lo mejor hacemos miles de peticiones. Señor, que vengamos de familias distintas, Señor, que nosotros seamos distintos, Señor. Él en uno, en el sacrificio de Cristo, reunió todo. En eso hizo toda la transformación. ¿Cuál es el propósito del Señor? Que seamos santos y sin mancha. Sí. Ese es uno de sus propósitos del Señor. Que seamos santos y sin mancha.
Y eso vemos qué implica, hermanos. ¿Sí? ¿Qué implica ser santos y sin mancha? ¿Sí? Pero ojo, no nos toca a nosotros hacer la transformación. No nos toca a nosotros limpiarnos. Es obra del Señor. ¿Sí? Él hizo todo el trabajo completo. ¿Sí? ¿Qué implica? Que nos sintamos como hijos. Ya no somos ajenos, ya no somos esclavos, somos hijos. Vivamos como hijos de Dios. Y segundo, alabemos su nombre en unidad. ¿Sí? Cuando nos peleamos, no estamos alabando el nombre de Dios. Tenemos que ser en unidad. En unidad. Siempre buscar la unidad para alabar el nombre del Señor. El Señor nos ha rescatado y el creyente somos aceptados no por nuestras virtudes, porque estamos unidos a Cristo. La gracia de Dios ha sido maravillosa para con nosotros. ¿Qué motivó al Señor a hacer esto? ¿Sí? Dice el versículo 5 que nos predestinó y nos predestinó, ¿sí?, según el buen propósito de su voluntad. ¿Sí? El versículo 7 que fue conforme a las riquezas de la gracia de Dios. El versículo 9 dice conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. El versículo 11 dice conforme al designio de su voluntad. La doctrina de la elección del Señor nos enseña que nos tenemos que humillar ante Dios. Debemos de estar agradecidos porque nos escogió, sin que mereciéramos, ya no que nos tratara más o menos como esclavos, no merecíamos nada, estábamos rebeldes contra Él. ¿Sí? Nos escogió, debemos de estar agradecidos por eso. Y debemos de estar agradecidos por la seguridad que nos da de la salvación. Dios prometió y no depende, hermanos, de nuestra conducta pasada, ni la presente, ni la futura. La salvación Él no la dio. ¿Sí? Y nos escogió para hacernos conforme a la imagen del Hijo. Este es nuestro modelo. Él planeó, Él ejecutó todo lo que había que hacer para rescatarnos y para adoptarnos como hijos. ¿Sí? Hay otras versiones que dicen que Él propuso esto de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su beneplácito. ¿Qué lo motivó al Señor a hacer esto? ¿Por qué Él quiso hacerlo? No fuimos nosotros, no fuimos lo que nosotros hicimos. Hay otras versiones que dicen según el afecto de su voluntad. Era la única manera de lograrlo. El ser humano no podía hacerlo. Por eso la salvación es del Señor. ¿Sí? La salvación viene de Él. ¿Quiénes participaron en esta obra redentora? ¿Sí? Primero tenemos la elección del Padre. De los versículos 3 al 6 nos habla del Padre. Dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual. Dios nos escogió, ¿sí? El Padre nos escogió, ¿sí? Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Quiénes participan? Primero la elección del Padre. La iglesia está fundamentada en la obra del Padre. En estos versículos el apóstol dice, por el amor y por la gracia de Dios, ¿sí?, que nos escogió desde antes de la creación del mundo para que fuéramos sus hijos. El Padre nos eligió. Segundo, el Hijo nos redimió. ¿Sí? De los versículos 7 al 12 nos habla que en Cristo tenemos, mediante su sangre, el perdón de pecados. ¿Sí? Nos dio a conocer el misterio de su voluntad. ¿Sí? El perdón de pecados según su gracia. Nosotros necesitamos humillarnos. ¿Sí? ¿Y humillarnos qué quiere decir? Humillarnos es, a veces nosotros pensamos una persona humilde es aquella que es pobre, ¿no?, de recursos.
de cualquier recurso. Humillarse o ser humilde lo que quiere decir es reconocer quién soy yo y quiénes son los demás. ¿Sí? Una persona humilde sabe cuáles son sus virtudes, cuáles son sus limitaciones y reconoce a los demás. Y reconoce quién es Dios. ¿Sí? Por eso cuando hablamos, necesitamos humillar, necesitamos reconocer que Dios es Dios y que yo soy hijo de Dios. ¿Sí? Y tomar cada uno su papel, ¿no? En las familias, cuando nosotros vemos familias, influye mucho y es bien importante que cada quien tome su lugar y que cada quien sea humilde para tomar su lugar. Que los hijos no quieran ser papás, ni los papás se comporten como hijos. Que cada quien asuma el papel que le toca. El esposo sea esposo de la esposa y la esposa sea esposa del esposo y no adopten algún hijo que lo quieran hacer parental. Y es bien importante que cada quien tome, a ver, espérame, usted es el hijo, usted no es el papá. No tome decisiones que no son de usted. ¿Sí? Y a ver, usted es el papá, no se comporte como hijo. Asuma la responsabilidad porque usted es el adulto en la familia. ¿Sí? Y esto influye mucho. En la familia de Dios también es importante. Yo soy la hija, no soy Dios, yo no gobierno mi vida, es Dios el que gobierna. ¿Sí? Y mi hermano es un hermano, ¿sí? Que los dos estamos apoyando y unirnos para agradar al Padre. ¿Sí? Entonces, en este perdón de pecados, nosotros debemos de ver que el Señor perdonó el pecado de todos. ¿Sí? Porque Jesús murió por todos. Dios nos da la capacidad para conocer sus planes y propósitos divinos. ¿Sí? Nos da todo el paquete. Nos instruye, nos enseña. Un misterio es algo que la persona no puede ver, no puede descubrir hasta que le sea revelado. El Señor nos lo revela. ¿Y cuál es la revelación? Dice que reunir, ¿sí?, todas las cosas que están en el cielo y en la tierra están reunidas en Jesucristo. Esto habla de la restauración, habla de la unión y habla de la supremacía del Señor. ¿Sí? Nosotros tendemos a dividir, aún nuestro mismo cuerpo, ¿no? Aún nuestro mismo cuerpo. Y eso ocasiona problemas en nuestro cuerpo. Cuando siento algo y pienso otra cosa y digo otra cosa. Y nosotros decimos, a ver, espera, ¿cómo le haces? ¿Sí? Así le hacemos. Pienso una cosa, ay, ¿por qué dije esto si yo pensaba otra cosa? Y siento otra cosa. Puedo yo decir, a mí me gusta ir a la iglesia a alabar al Señor, ¿no? Eso digo. Y yo pienso que el Señor es digno de alabanza. Pero luego siento, ese himno no me gusta. No, ahí cantan puros coritos, ahí cantan puros himnos. O hay himnos que ni los cantan bien. Entonces ya no concuerda lo que siento con lo que digo, con lo que pienso. Y eso nos genera muchos problemas como seres humanos. Cuando vivimos mucho tiempo en esto, o sea, se disocia y truena, porque la cabeza dice, yo ya no puedo. Dices una cosa, sientes otra y piensas otra. Tendemos mucho a dividir. Por eso el misterio del Señor es unir, hasta nuestro mismo cuerpo, unir. ¿Sí? Y unir el amor mutuo de los creyentes y la armonía se debe manifestar al mundo que tenemos un Dios poderoso para destruir todas las barreras que nos dividen y para transformar nuestra naturaleza egocéntrica. ¿Sí? Primero yo. ¿Cuándo tenemos dificultades? Cuando nada más pienso en mí. Las cosas para mí. Entonces, ¿por qué los hermanos no hacen esto para que yo me sienta a gusto? ¿Por qué no cambian las cosas para que yo me sienta a gusto? El Señor puede transformar eso. Y entonces, aquí tenemos en esta obra redentora del Señor, hay un ejemplo que viene en un comentario que dice que había un niño que le gustaban mucho los barcos.
Y entonces convino con su papá para que le ayudara a hacer un barquito. Y con muchos trabajos fueron haciendo el barquito que él tenía en su pensamiento y lograron que lo hiciera, ¿sí? Y él estaba muy contento con ese barquito porque él ideó desde cómo hacerlo, compró el material conforme fue teniendo dinero y lo fue haciendo junto con su papá. Cuando él ya tenía el barquito, fue a una laguna que estaba cerca de su casa y entonces pone el barquito, ¿sí? Y anda con el barquito y está muy contento hasta que su barquito se hunde y entonces ya no lo puede encontrar, ¿sí? Y se va muy triste porque él quería mucho ese barquito. ¿Y cuál va siendo su sorpresa? Que cuando él va pasando por una tienda, después de algún tiempo, ve su barquito, ¿sí? Y entonces entra corriendo y le dice al dueño de la tienda, ¿sabe qué? Ese es mi barquito. Y el dueño le dice, no, ese es mío. No, dice, es que yo lo hice, ese es el mío. No, dice, a mí un pescador me lo vendió. Y entonces le dice, pero ¿cómo le hago para que sea mío? Cómpralo. Cuesta tanto. Y el niño dice, pero es que no tengo dinero. Eso cuesta, yo no te lo puedo dar porque ahora es mío. Y entonces el niño va, otra vez empieza a juntar, empieza a hacer cosas, a vender cosas, hasta que reúne el dinero. Regresa y compra su barquito. Y ya se va muy contento a su casa. Y camino a su casa le dice al barquito, ahora eres mío 2 veces. Una te hice y otra te compré. Nosotros somos 2 veces del Señor. Nos hizo y nos compró. Pagó un precio. Y así como ese niño tenía la ilusión del barquito y hizo los sacrificios pertinentes para eso, eso hizo el Señor. ¿Sí? Dios, en la persona de Jesucristo, pagó el precio. ¿Sí? ¿Quién más participa? Dice el versículo 13 y 14. La seguridad que tenemos en el Espíritu Santo. ¿Sí? Tenemos el sello. Tenemos el autor que hizo esta conversión, es él. Aquí Pablo nos dice que nosotros como seres humanos, dice que hicimos 2 cosas: oímos el Evangelio y creímos en Jesucristo. Esa es la parte humana. ¿Qué hicimos? Oímos y creímos, ¿sí? Nuestra parte es sencilla, después de todo. Pero el Señor hizo lo demás. ¿Sí? Hizo todo lo demás. Todo lo demás, desde el 3 hasta el 14, es obra de Dios el Padre, de Dios el Hijo y de Dios Espíritu Santo. El Evangelio es sencillo para el ser humano, pero el costo fue muy alto para el Señor. El que toma esta decisión de oír y creer en Jesucristo es sellado por el Espíritu. ¿Sí? Este sello tenía mucho significado. Acuérdense que muchos de los documentos tenían sello, y ahora también, aunque sea digital, pero todo tenemos con sello. ¿Sí? Una vez que yo vi mi credencial que tiene un sello digital, yo dije, ¿y esto para qué? No se ve tan bonito el sello digital, son puras barritas. ¿Sí? Y una vez que fui a hacer un trámite, con su escáner le ponen a mi credencial, ¿no? Y entonces les digo, a ver qué se ve. Pues está toda la historia que yo tengo en mi trabajo, pero toda. Y dije, pues sí es valioso ese sellito, ¿no? Porque está toda mi historia. Entonces es muy interesante, los sellos hasta la fecha sigue siendo algo importante. Mi credencial, si no tiene ese sello, no sirve, no existe. Por eso pone Pablo la figura del sello. ¿Sí? El Espíritu Santo es nuestro sello. Tenemos aquí el sello del Espíritu Santo. ¿Y eso qué quiere decir? Que es una garantía. Que todo lo de las bendiciones, que todo lo que viene antes, que hizo el Señor, la obra de Cristo, está asegurado porque tenemos el Espíritu.
Antes decían cuando era de las arras, era como lo que ahora conocemos por un anticipo. Y que es importante porque ya cuando la gente da un anticipo, quiere decir que el trato sí se va a hacer, ¿sí? Si no se hace eso, hay sanciones, ya sea para la parte compradora o para la parte vendedora, ¿sí? Es importante tener el sello, ¿no? ¿Sí? Hay cartas, por ejemplo, que los alumnos piden ya sea para becas o para algo, y que piden sus cartas, ¿no? de recomendación, y siempre les dicen, pero el sello de la escuela, porque eso es algo que garantiza que sí es cierto. Ahora tenemos el sello del Espíritu Santo. Ese es nuestra garantía, ¿no? En Romanos 8 decía que ahora tenemos las primicias del Espíritu, ¿sí? Tenemos una probadita, porque acuérdense que la garantía o el anticipo es una parte de lo que es. Tenemos una parte, ¿sí? De todo lo que viene. Su presencia del Espíritu nos asegura que Dios va a completar todo, ¿sí? Que todo va a ser. ¿Para qué? Para alabanza de su nombre. ¿Sí? Termino, hermanos. ¿Estamos cumpliendo en nuestras vidas el propósito de la redención? Santos y sin mancha, adoptados como hijos, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Sí? ¿Cómo estamos santos y sin mancha? Viviendo conscientes que fuimos elegidos para pertenecer a Dios. Somos de Dios. Vivamos conscientes de que no somos autónomos, no somos libres, no decidimos nosotros, dependemos de Dios, Él es el Señor, ¿sí? Y somos presentados como esos corderos sin mancha para Dios. Segundo, viviendo como hijos, teniendo una relación íntima con Dios. Él es nuestro Padre, acudamos con Él, como los niños chiquitos que corren a buscar a sus papás, ¿sí? Cuando enfrentan algo que no les gusta, luego lo buscan al papá y corren, porque ahí hay seguridad. Tengamos problemas, tengamos cosas, corramos a los brazos amorosos de nuestro Dios. Y tercero, mostremos unidad para alabanza de su gloria. Que el mundo sepa que podemos estar unidos porque Cristo unió todo. Porque en su sangre estamos unidos. Cuando queramos buscar problemas, acordémonos. Así no le damos alabanza a Dios. No cumplimos el propósito de la redención. Busquemos la unidad. Busquemos la unidad. ¿Sí? ¿Y cuesta trabajo, hermanos? Sí, con nuestras fuerzas cuesta trabajo. Porque es quitar mucho lo que yo soy para poder unirme al hermano. Pero en Cristo lo podemos hacer. Mi oración es que podamos cumplir toda la obra que ya el Señor hizo, que podamos cumplir su propósito en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras iglesias, en nuestra sociedad, en nuestro trabajo. Que el mundo sepa por mí que Dios existe y lo alaben. Porque yo busco la unidad, porque soy santo y sin mancha, y porque soy consciente que estoy adoptado como hijo de Dios. ¿Pastor Luis, Señor? Sí. Vamos a orar, hermanos. Padre, es bueno tenerte como Padre y es bueno saber que tú nos elegiste desde antes de la fundación del mundo y lo hiciste en amor, precisamente para que nosotros pudiéramos dar testimonio de lo que significa tu obra en la historia de la humanidad. Te bendecimos, Señor, porque hemos recibido todo tipo de bendición espiritual, porque hemos recibido todo sin que nos falte absolutamente nada. Gracias, Señor, que nos llamas a dar testimonio de unidad, porque lo que tú construyes siempre tiene esta característica, Señor. Te bendecimos y te suplicamos tu apoyo para que podamos ser
obedientes, fieles y entregados en todo esto que nos muestras según tu palabra. En Cristo Jesús, Señor. Amén.